comenzamos un nuevo martes policial en Así Somos, equipo completo, por supuesto. Carlos Gutiérrez, como todos los martes, nos está acompañando también para descifrar distintos puzzles policiales. Hoy, amigos míos, hablaremos de distintos casos. Entre ellos, vamos a hablar, escúchame bien, del monstruo de Denver, el padre aparentemente perfecto que terminó siendo el asesino de su esposa embarazada y de sus dos pequeñas hijas. Eso viene en unos instantes acá en Así Somos, pero antes vamos a comenzar justamente, Juan Andrés, por la noticia que está dando la vuelta al mundo. Estamos hablando de Whitney Houston, que ya la están viendo ahí en nuestra mesa. Hace 2 semanas conversábamos con ella y hoy día hay investigaciones indagatorias que llevarían a creer algo que nosotros planteamos aquí el viernes en Secretos Forenses. Usted planteó y tenía toda la razón al parecer. Al parecer, ¿la habrían asesinado este 12 de febrero? Bueno, ese fue un cuestionamiento que nació a partir de este mismo espacio, junto a todos los antecedentes y explicaciones que formidablemente nos entregó Carlos Gutiérrez. Lo que era para muchos un secreto a voces, lo que parecía ser una posibilidad de esquiva, la verdad es que hoy parece concretarse en una hipótesis nueva que debe investigarse y que al parecer Whitney Houston no habría muerto producto de un accidente, sino que habría sido asesinada. Wow. Tenemos el siguiente titular. Hay una persona experta encargado de revisar casos mediáticos hollywoodenses y donde ya se habla de una nueva investigación sobre la muerte de la tremendísima cantante Whitney Houston. Sostiene que ella fue, atención y con todas sus letras, asesinada. Esto no fue casual, no fue accidental, fue ella víctima de un homicidio, tal como lo coloca el National Enquirer. Tenemos titular que dice así. A ver. Ahí viene el titular, ahí está. Una nueva investigación, como decíamos, sobre la muerte de Whitney Houston sostiene que la cantante, esto lo vamos a repasar hasta el cansancio, asesinada. ¿Cómo se puede llegar a una conclusión tan opuesta? ¿Qué antecedentes hay? ¿Con qué confesiones contamos? Si es que existen, querido Carlos. Muchos antecedentes existen. Nosotros lo analizamos hace 2 semanas atrás con el reporte de autopsia en la mano. Pero habían varias dudas que no quedaron registrados en ese reporte. A ver. Tal como, y lo conversamos un ratito antes, ¿quién cortó el agua de la tina o de la ducha? Porque recuerden que el asistente sale, ella vuelve, pero el agua de la tina estaba cortada. Algo que nos llamó la atención ese día y lo conversamos. Claro. La temperatura del agua también. Y por supuesto, unas supuestas lesiones. Y yo las lesiones las descarto de plano porque de hecho en el protocolo de autopsia y basado en el método científico que ellos explicaron en ese momento, eran lesiones antiguas. Es decir, no eran contemporáneas al momento del fallecimiento. Okay. Pero lo conversamos ese día, no sé si lo recuerdan, lo que nos llamó a todos nosotros la atención fue la cantidad de botellas de alcohol que habían en el lugar. Y ella estaba sin ninguna gota de alcohol en el examen toxicológico. Estaba sola al momento de fallecer. ¿Es lo que se llama plantar evidencias? Pudo haberse plantado evidencias, exactamente. Pero afortunadamente esto ocurrió en un hotel de Beverly Hills y eso significa, en un hotel de una marca muy reconocida, eso significa que tienes cámaras de seguridad absolutamente en todas partes. Carlos, a ver, estamos hablando de ese 11 de febrero del 2012, donde justamente esta asistente sale alrededor de 40 minutos. Tú dijiste algo que me llamó la atención, hablabas de la temperatura del agua, que más o menos estaba a 34 grados. Ya vamos a ver los detalles justamente. Después de mucho rato, el agua se mantenía a 34 grados. Eso significa que cuando la cantante se sumerge, el agua estaba mucho más caliente. Así es. ¿Su cuerpo presentaba algún tipo de quemadura en la piel, por ejemplo? Él presentaba algunas quemaduras, posiblemente de acuerdo a al calor del agua que estaba en ese momento. Recordemos que la policía que trabaja en la escena del crimen es la policía de Beverly Hills, una de las ciudades con más dinero y con más recursos del mundo. Es decir, la policía tiene absolutamente todos los juguetes y todos los recursos que ellos puedan necesitar para investigar, además, este tipo de casos con esta trascendencia.
Entonces, obviamente, ellos tienen la opción de tomar la temperatura del agua, cosa que es ideal y que yo recomiendo que todos los investigadores en el mundo hagan. No, yo sé que no lo hacen, pero deberían hacer. ¿Y el instinto ahí de meterse al agua hirviendo? Sí, ¿para qué se...? Lo que pasa es que es muy importante tomar la temperatura del agua por varios factores. Uno es saber si el agua estaba muy caliente al momento de que ella pudo haberse metido voluntariamente a la tina. Lógica, sí, po. Por lógica sí, pero recordemos que ella también estaba con altas dosis de drogas. Entonces pudo que las drogas haya cambiado la sensibilidad que ella tenía en ese momento. Perfecto. Y obviamente no sentía el agua tan caliente. El agua, en la temperatura también se mide en la investigación forense, tanto la temperatura ambiente como la temperatura del agua, para ver los fenómenos cadavéricos. ¿Qué quiere decir esto? Que y lo conversamos el viernes pasado, anterior, sí. Con los fenómenos cadavéricos son 3. Uno, en la rigidez cadavérica, que en el fondo la persona pierde el movimiento de la musculación. 2, el bajo de la temperatura. Uno normalmente tiene 36 grados en el cuerpo. Menos que eso, una persona fallece y empieza a decaer la temperatura corporal. Claro. El agua, y si sabemos la temperatura del agua, podemos calcular aproximadamente cuánto tiempo llevó ese cuerpo en el agua, y porque sabemos la temperatura del cuerpo, entonces al momento de fallecido. Entonces podemos generar una data de muerte más exacta. Y la tercera es se analiza todo esto, y eso es muy importante para poder establecer los tiempos de fallecimiento. Entonces, es por eso que la medición de temperatura es fundamental en este caso. Y no solo el único antecedente que vamos a seguir entregando durante este programa. Durante la víspera de la entrega de los premios Grammy, una de las grandes figuras invitadas era Whitney Houston. Y sin embargo, sucede todo esto que hoy día estamos tratando de entender si fue un accidente o es un homicidio. Y está la famosa llamada de emergencia, de auxilio, para tratar de traer de vuelta, de regreso a la vida, a la cantante Whitney Houston. ¿La escuchamos, por favor? This is security from Beverly Hilton. Hi, what's going on? I need the paramedics. Apparently, I got a 46-year-old female found in the bathroom. Apparently, she wasn't breathing. Is that room 434? Yes. She was not breathing? Yes. Okay, but she is breathing now? I don't know. De inmediato, las policías, las personas del servicio de urgencia responden. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Y aquí comienzan todas las preguntas que también se hace Paul Hubble, un conocidísimo investigador sobre casos dudosos de muertes de famosos en el mundo de la música y de Hollywood. Él plantea lo siguiente, atención. La muerte de Whitney está plagada, como ya seguiremos viendo, de tantas preguntas sin respuesta, que una investigación nueva y más exhaustiva, como la que pedimos en Así Somos hace algunos días, es la única manera de llegar a la verdad. Creo que la autopsia demuestra que Whitney fue asesinada. No, tremendo. Mira, quiero hacer un comentario con respecto a lo que decía recién Carlos, porque varios medios de prensa, por supuesto, cubrieron esta noticia y han seguido hablando con el paso del tiempo, y se dice que uno de los guardaespaldas, cuando le avisan que Whitney estaba en la tina, que estaba aparentemente fallecida, llega este guardaespaldas a ver el cuerpo y él dice que estaba frío. Por lo tanto, ahí tenemos un antecedente que no se condice, digamos, con los antecedentes no calza. No todo calza ahí. Con la temperatura de 34 grados a la que habría estado el agua. Y lo otro, Carlos, que te quiero preguntar, porque recordemos que esa noche se llevaba a cabo la fiesta previa a la celebración de la entrega de los premios Grammy, ¿cierto? En ese hotel donde la organizaba, por lo demás, la fiesta, Clive Davis, que era siempre el mentor de Whitney Houston. Y de hecho, hay un amigo de Whitney que habla en televisión, que se llama Tyler Perry, que dice: se le pidió a los forenses que no retiraran el cuerpo de Whitney Houston a eso de las 3:30, 4 de la tarde, ¿cierto?, cuando se encuentra fallecida, sino que lo hicieran pasada la medianoche, cuando la fiesta ya se acabara, cosa de no interrumpir la celebración y no llamar la atención de la prensa. Entonces, tú, Carlos, que vives en Estados Unidos hace 7 años y eres especialista forense, ¿puede una persona civil meterse en una investigación y dar una orden a la policía o a los fiscales incluso para decir no retiren este cuerpo y háganlo cuando ya la fiesta esté terminada? ¿Tienen esa potestad los civiles? A ver, no corresponde en ningún caso, salvo que se evite un mal mayor, en el sentido de que la escena y el cuerpo sí ya está protegido oficialmente.
las personas son los responsables y se sabe quiénes son porque están haciendo su trabajo, pero es muy extraño. Entiendo, por supuesto, la circunstancia. Obviamente es un evento mundial y hay que, seguramente tratando de evitar, hay que saber a qué nivel se hizo esa solicitud, quién es la persona que autoriza eso, porque también la persona que autoriza se arriesga a la crítica, tal como lo estamos haciendo ahora, de sus pares expertos y científicos. Y es más, le podría incluso hasta costar el trabajo, porque podría haber incluso algún ápice de pequeña corrupción. Porque si se está haciendo para él, ¿por qué no se puede hacer para el resto de la ciudadanía? Y yo quiero apuntar a otro aspecto también que tú acabas de mencionar. Hay que, en la autopsia tampoco se menciona el livor mortis o las lividezas cadavéricas, que es cuando uno fallece, la sangre decae de acuerdo a la gravedad, y ahí queda depositada y queda marcada después de cierta cantidad de tiempo. Claro, como lo de él. Como lo de Elvis, exactamente. ¿Se acuerdan que tenía toda la cara de un color? Aquí pasa lo mismo. No se describe si la lividez cadavérica estaba en la zona frontal, pues recordemos que Whitney fue encontrada flotando boca abajo en la tina. Sí. Eso quiere decir que las livideces van a ir hacia abajo, o sea, hubiese tenido todo en el pecho y la cara, pero no lo describe. Entonces, si fue movida de la posición original en que ella fallece, estas livideces pueden haber cambiado. O si pasó un tiempo, no necesariamente cambian. Grave. A mí me parece que ya quedó claro que hay gato encerrado. Sí. Está raro. A mí, más que lo de la evidencia, que me parece bastante clara, la pregunta que me hago es ¿quién la quiere muerta? ¿Quién decide o quién dice, ¿sabes qué? Whitney Houston, hay que deshacernos de ella? Y acá me voy a ir a... Se hizo con Operación Salfate ayer, ya lo tengo clarísimo, pero me voy a mover hacia allá. Ok. Ya. Y juguemos un poco con cosas que nunca han sido confirmadas, pero juguemos que son reales. Siempre se ha hablado de ese audio de Michael Jackson cuando el día anterior de su muerte llama por teléfono a una persona de cabecera. Que teme por su vida. Que teme por su vida y que ya vienen por él, que ya no les sirve. Wow. Eso es lo que dice. Al día siguiente, Michael Jackson fallece. Sí. Whitney Houston hizo un llamado, no logró conectarse con la persona a la que llamó. Un pastor. Era un pastor. Sí. Lamentablemente, por lo cual nunca vamos a saber qué iba a contener esa información. Sin embargo, Whitney Houston es un personaje que fue, a nivel femenino y a nivel musical, muy importante. Llegó a ser una tremenda película como El guardaespaldas. Tiene una brutal decadencia y alguien decide volver a ponerla en la palestra, volver a ponerla para que todo el mundo la observe, querer hacerla renacer, pero para deshacerse de ella. Esa es la sensación que a mí me queda. Es como te vamos a salvar, pero en realidad lo que vamos a hacer es otra cosa. Y aquí es donde yo me pregunto qué tipo de cosas confabulan, qué tipo de cosas funcionan para tratar de usar a algunos artistas que están a otro nivel, a nivel masivo, para después, en un momento, usarlos de esta manera y tratar de distraer o tratar de llevar otras cosas hacia otros lugares. Piensa que la muerte de Whitney Houston distrajo la atención mundial durante un montón de días. Y hoy, con esta duda que sembramos gracias a Carlos Gutiérrez, vuelve a aparecer en todos los portales. Entonces, acá me parece que hay algo que va mucho más allá. Esto me parece que tiene que ver con un juego un poco más profundo. No creo que alguien como una persona que entró porque sí decidió matarla, sino ya estaríamos hablando de algún sospechoso y tendríamos posiblemente algún culpable, ¿no, Carlos? Sí, lo que pasa es que acá tenemos que analizar la evidencia científica, que es la que manda ya. Este es un hecho que ocurrió en el año 2012, ya han pasado 8 años, y la forma de solucionar todas estas dudas es posiblemente realizar una exhumación del cuerpo. Recordemos que Whitney no fue cremada, el cuerpo está ahí, y eventualmente después de tanto tiempo... ¿No es muy tarde? No, igual siempre se puede obtener información. Mira. Y siempre se pueden ir resolviendo dudas. Igual, recordemos que fue 8 años atrás, no es la misma tecnología, no son los mismos métodos científicos que tenemos hasta el día de hoy. La ciencia evoluciona, por supuesto. Entonces, a lo mejor las conclusiones que tenemos o las conclusiones que analizamos 2 semanas atrás y las que estamos conversando rápidamente ahora, seguramente para esa época, con los estándares de esa época, eran las apropiadas. Evidentemente, con la evolución que hemos tenido, puede que podamos ir resolviendo algunas otras dudas con esta exhumación, que sería el ideal para ir acotando todo. Y no te equivocas, Carlos, porque Paul Hebel, el investigador detrás de todas estas nuevas declaraciones, dice que él debiese exigirse la exhumación del cuerpo de Whitney Houston. Recordarán ustedes que cuando la encuentran a ella fallecida en su pieza del hotel, hay una puesta en escena, ella flotando en su tina, pero más acá está una distribución de drogas, algunos decían, ya en su época,
colocadas para la foto. Lo mismo para el caso de Marilyn Monroe, donde está una cantidad de pastillas que decían es ridículo. O sea, de un tercio de eso ella había muerto y sin embargo es como que siguió consumiendo. Es como cuando nosotros en broma, digamos, decimos acá que murió con 40 puñaladas en la espalda de ella misma. Una cosa así que claro. ¿Qué es lo que pasa? Esto que parece plantar evidencia es lo que el Paul Hebels analiza y lo explica de la siguiente manera. Atención. Dice, todos estos accesorios, la droga, el alcohol, en fin, parecen deliberadamente colocados para apoyar la premisa de que murió de una sobredosis. Nadie cuestionó por qué la licencia de conducir de Whitney Houston había sido retirada misteriosamente de la billetera en su bolso antes de que llegara el equipo forense. O por qué había 2 platos de comida, Carlos. ¿Cómo nadie se hace este par de preguntas vitales ante un hecho de una mujer tan icónica y conocida como Whitney Houston? Es que ahí yo discrepo con el investigador en este punto, en esta declaración. Porque ella sí muere de sobredosis. Y sí, la droga que se encuentra en la escena del crimen corresponde con la que ella tenía en su cuerpo. Entonces, automáticamente esta teoría ahí se cae. Y también podría ser cuestionable que hayan 2 platos de comida, porque recordemos que el asistente estaba con ella, y ella la manda a comprar un par de cosas a una tienda y se demora solo 40 minutos en ir y volver. Entonces, salvo que la asistente diga, esa no es mi comida, yo no comí eso, podría cambiar. Y además habría que ver en el estómago, en la autopsia, qué es lo que había ingerido Whitney en el último minuto, antes de fallecer. Carlos, tú hablaste de esa asistente que nosotros ya mencionábamos. Fueron 45 minutos más o menos que ella sale a preparar algo del vestido para la fiesta, justamente coincidentemente con este momento donde la artista se toma un baño de tina. Hoy en día, si se reabre el caso, hoy en día si sigue la investigación, ¿esa asistente tendría que ser la sospechosa número 1? Podríamos decir que en ella tienen que recaer gran parte de la investigación, porque sería lo que yo he aprendido los días martes contigo, el círculo cercano, sí, señor. Y además la última persona en rigor que la ve con vida. Sí, obviamente es una sospechosa. Pasaría, más que sospechosa, y la pondría como testigo en primera instancia para saber qué información podría proporcionar, si es que existen contradicciones, e investigarla, por supuesto, y saber si a lo mejor recibió sumas de dinero después del fallecimiento, si se compró una casa nueva, compró un vehículo nuevo. Todas esas cosas son red flags o son alertas que nos van a indicar, de decir, sí, esta persona recibió dinero que no tenía normalmente. El investigador no se queda solamente ahí, porque de cierta forma ya comienza a deslizar la explicación de cómo realmente fue asesinada, según él, Whitney Houston. Dice lo siguiente, el investigador: me gustaría saber quién estaba con ella en sus últimos minutos y quién la dejó, quién la depositó en el agua caliente. ¿Quién armó ese baño para ella? Nadie se metería voluntariamente en agua casi hirviendo. Así creo que fue arrojada y retenida bajo el agua hasta que se ahogó, y ahí se entiende que efectivamente tenía toda esa droga en el cuerpo y que alguien, cuando ella está completamente vulnerable, sin saber de sí, la colocan en el agua y murió, de lo que la autopsia obviamente comenta. Sí, puede ser. Es plausible la teoría que le está diciendo, que ella estaba inconsciente por el tema de drogas o muy baja para poder defenderse, que estaba desnuda en el agua y la ahogan. Puede ser. Perfecto. Puede ser. Muy bien, estamos viendo justamente los últimos antecedentes en torno a este caso, un caso que vamos a seguir sin lugar a dudas, atentos a la noticia, pero ya viene, atención, en Así Somos, ya viene, lo anunciamos al principio, el monstruo de Denver, un padre, un marido, en apariencia perfecta, tenía justamente una familia perfecta. A puertas afuera y al interior de la casa también eran muy felices. ¿Qué pasa con este ser humano que se transformó en el asesino de su mujer embarazada, Salfate? En el asesino de sus 2 pequeñas hijas. Un caso que detonó la rabia del mundo entero. Es más, el juez aseguró que jamás había enfrentado un caso tan tremendo, tan horroroso como este. Carlos Gutiérrez siguió este caso desde Estados Unidos, cuando él estaba en aquel país. Él ya miraba con ojos inquisidores frente a las declaraciones de este hombre, que se ve como el marido, como el esposo, como el padre ideal, entendiendo de que quizás el único sospechoso y finalmente culpable era él.
cómo este hombre pudo enfrentar las cámaras diciendo que echaba de menos a sus hijas, acusando que había un secuestro de su esposa. ¿Qué lo motivó a hacer esto? No lo va a poder creer. Eso y mucho más a la vuelta de esta breve pausa comercial. No se muevan. Ya estamos de regreso en Así Somos, justamente en este martes policial. Monty, llegó el momento de revisar este caso de la familia Watts. Un caso que era una familia perfecta, no en apariencia, porque muchas veces uno dice, oye, la familia es puerta afuera perfecta. Las hijas amaban a su padre, pero con un amor tremendo. Le cantaban, papá, eres mi héroe, y terminó siendo el asesino. Sí, realmente estremecedor. Un hombre joven de aproximadamente unos 34, 35 años, como decías tú bien, Mike, un matrimonio perfecto, hasta que el lunes 13 de agosto del año 2018 se levanta una alarma en Colorado, en Estados Unidos, porque desaparece una mujer, quien sería su esposa, quien tenía 15 semanas de embarazo, y también sus dos pequeñas hijas, una de 3 años y una de 4 años. Una desaparición tremendamente sospechosa, porque el día anterior había ido a dejar una amiga, una compañera de trabajo de esta mujer, hasta su casa a eso de las 2 de la mañana, después del trabajo. Por lo tanto, nada hacía pensar que algo así iba a ocurrir, Carlos Gutiérrez. Yo sé que tú estuviste siguiendo ese caso en vivo y en directo, prácticamente las transmisiones que se dieron ante este conmovedor caso de una familia que, bueno, todos decían que era perfecta e intocable. Así es, la tradicional familia americana joven, un joven de 34 años, su esposa embarazada de 15 semanas y sus dos niñitas de 3 y 4 años. Me tocó verlo en directo, me tocó seguir las noticias, me tocó ver a este personaje clamando por ayuda en los medios de comunicación. ¿Te hizo ruido un poquito? Sí, porque él llamaba la atención. A ver, en Estados Unidos cuando se pierde un niño, y así en varios países de Latinoamérica, en Chile no existe aún, ojalá que pronto se pueda implementar, que es la alerta Amber. La alerta Amber es cuando un menor de edad desaparece o se extravía, se cortan todos los canales de televisión, empieza a aparecer una banda abajo, que empieza a decir, se pierde una menor, se llama tanto, una alerta, te llegan mensajes de los Carlos celulares. Gutiérrez, constituyente. Perdón, también llegan a los celulares. Me pasó en Estados Unidos. Tomando en cuenta que nosotros estamos de turistas, sospechoso. Todos recibimos un mensaje que había un niño perdido. Sí, se bloquea todo. Y eso pasa también con alertas de terremotos, tsunami, etc. Es un sistema de alerta que existe, pero para menores desaparecidos se llama alerta Amber. En honor a Amber, que es una muchacha que desapareció y se encontró asesinada en el año 94. Entonces, todo esto existe, esta alarma, se activan todos estos protocolos a nivel local y por supuesto a nivel nacional. Y todos supimos de este caso, todos sabemos cuando un menor desaparece. Entonces, aparece el padre misteriosa hablando en televisión y lo que más nos llamó la atención es que era una situación muy extraña, una mujer embarazada, desaparecida, más 2 menores de edad en un barrio totalmente residencial, nadie vio nada, empezaron a analizar las cámaras de seguridad, nada, no estaba nada, ahí estamos viendo la casa, las imágenes. La casa. Y ahí están las menores, entonces ustedes ven una familia muy normal, que por eso nos llamó mucho a muchos la atención el por qué había ocurrido esto, quién generaba esto. Para quienes les interese profundizar, siendo que nosotros hoy día vamos a entregar todos los antecedentes de este caso, existe hace pocas semanas, estrenada como ya es costumbre en la plataforma de Netflix, un documental con respecto a todos los detalles de lo que nosotros conocimos en su primer momento cuando llevamos este caso inicialmente acá en Así Somos como el monstruo de Denver. Sin embargo, vamos entendiendo paso a paso cómo un hombre que está consignado por su propia familia como el hombre ideal termina convirtiéndose en el cuádruple homicida de todos los miembros de su familia. El titular dice así: cárcel de por vida para el monstruo de Denver, el hombre que asesinó a su mujer embarazada, que llevaba 15 semanas, con un hijo a quien le iban a colocar Nico, y a sus 2 hijas de 3 y 4 años. ¿Sabe? Yo de inmediato a mí me surge una pregunta muy incómoda por la demás, quizás para algunos me voy a pasar un poco.
hombre claramente es adorado y tiene a su esposa, obviamente, en el altar que corresponde. Sus hijas lo adoran. Sí. ¿Cuántas situaciones crees tú que hay familias que están en esa posición y que basta que se gatille algo para que un marido ideal, un padre ideal, actualmente se transforme en un monstruo asesino y que, como eso no se da, nunca nos vamos a enterar, afortunadamente? ¿Cuál es la potencialidad de que alguien pueda hacer eso, Carlos? Hay antecedentes psicológicos y psiquiátricos que, tal como tú lo dices, va a gatillar. Y me acuerdo, con la pregunta que me acabas de hacer, me acuerdo mucho que lo discutimos con mis alumnos en clases, porque esto estaba ocurriendo, era algo que era una noticia que estaba ocurriendo en ese momento. Esto es reciente, del 2018. Es reciente, es de agosto del 2018. Sí. Entonces lo conversábamos con mis alumnos y me hacían las mismas preguntas que me acabas de hacer tú. Y con eso nosotros íbamos a conversar. A ver, este joven, o este matrimonio, no tenía ni siquiera una denuncia por violencia intrafamiliar, ni por un grito, ni porque ni un la esposa le dio un garabato, nada. En la familia perfecta. Entonces, esos son los detalles que van gatillando y lo vamos a ver el por qué él comete este asesino. No todavía, sino que lo vamos a ir viendo durante el episodio, porque es muy interesante y no es la que la gente puede pensar en su casa, sino que de repente las cosas son más simples de lo que uno cree. Es llamativo el caso, no solamente por el morbo que tiene, que ya es bastante fuerte, lo que a mí me parece que acá hay una pericia psicológica importante a realizar, porque lo que pareciera ser una persona ideal, voy a ponerlo al caso del cine, ¿cómo se llama esta película? ¿Día de Furia? Sí, Día de Furia. Día de Furia. Con Michael Douglas. Se va este tipo del auto y finalmente basta que una cosa más de lo que está diariamente en su vida lo haga estallar. Claro. A mí me parece que en este caso y en esta situación, me voy a pasar, como dice Michael, no me acuerdo cómo dice, pero me voy a pasar. Ya, okay. Me da la sensación de un tipo que, con mucho egoísmo, y que lo que quería para su vida no era lo que tenía, a pesar de actuar de la manera en la cual se le conocía, de manera perfecta y un padre preocupado y todo. Creo que va por ahí la cosa, y me parece que es un fenómeno que se ve bastante hoy día, en muchos aspectos. Hay gente que en la que se topa con termina formando una familia y otros que por algún tipo de relación termina teniendo una familia que muchas veces no quería. Yo no creo que sea este caso. No estoy tratando de defender a nadie. Estoy tratando de plantear que me parece que es muy de estos tiempos, llevado a las personas que son cada vez más ensimismadas, el anteponer lo que yo quiero por sobre lo que tengo. Es interesante. Pero sabéis que, Lama, tu punto es súper interesante porque, de hecho, a ver, el documental es buenísimo. Yo se lo recomiendo a la gente que no lo ha visto porque sí, bravo, justamente es súper fuerte porque tiene los testimonios, tiene videos reales, efectivamente. Sí, hay mucho y él dice en el juicio, yo toda mi vida quise ser padre. No es que él no quisiera ser papá como tú lo planteas, él toda la vida quiso ser papá, pero sí hay un antecedente de su vida que lo toman en el documental y lo toman las personas que investigaron justamente, que tiene que ver con un cambio físico que él vivió. Él tenía sobrepeso, pesaba 110 kilos, más o menos, a lo mejor me estoy equivocando, pero tenía mucho sobrepeso. Y a los investigadores les llamaba mucho la atención que él empezó a cambiar, empezó a bajar de peso, empezó a hacer mucho ejercicio, a marcarse físicamente, y los investigadores decían, a ver, algo en ti cambió, hay una mujer que te llevó justamente a cambiar el físico, a olvidarte un poco de tu familia, a terminar, no sé, asesinando a tu familia. Es un punto que se toca de cómo el cambio físico terminó transformándolo a él en un ser un poco más egoísta y desechando la familia que tenía en época que era un poquito más gordo. Con esto no estoy diciendo que la gente que cambie su físico se empiece a desquiciar, pero sí un antecedente que se toma. Sin lugar a dudas que a lo largo de su vida y su carrera un juez se va a topar con casos que al momento de leer los detalles son para horrorizar a cualquiera. Sin embargo, el juez, Marcelo Kopko, dice, luego de leer todos los antecedentes, al momento de dictar sentencia, que este es el caso más inhumano que ha visto en sus años de carrera. Quiero revisar ese video y luego le quiero plantear de inmediato a la Monty la pregunta de que si ella nos puede graficar la postal de cómo estaba integrada esta familia, cómo era su día a día y cómo se llega a esto, en palabras del juez, el caso más inhumano que le tocó resolver. Atención. I've been a judicial officer now for starting my 17th year, and I could objectively say that this is perhaps the most inhumane
and vicious crime that I have handled out of the thousands of cases that I have seen. Bueno, está claro. Yo no sé si un juez generalmente dice este tipo de cosas, Sí. pero él dijo, me quiero pronunciar con esto porque... Claro, es que es muy conmovedor. Bueno, algunos antecedentes de la familia. Ellos, Chris Watt y Shannon, llevaban casados desde noviembre del 2012. Ellos tenían 2 hijas, como ya les comentamos. Y ese mismo año, en 2018, poco antes que ocurriera este crimen, él se entera de que su esposa estaba embarazada por 3ª vez y que venía un niño en camino. Ya le tenían nombre, ¿cierto, Nico? Exacto. Entonces, eso es lo que más llama la atención. Tenemos el video del momento en que ella le cuenta a Chris que está por 3ª vez embarazada. Aquí lo tenemos. We did it again. I like that shirt. Really? Really? That's awesome. So pink means... That's just the test. I know. It just says the pink is going to be girls. I don't know. Just the test. That's awesome. Guess when you want to, it happens. Oye, si se fijan, la casa perfecta, hasta el perro. O sea, todo. Hasta el salchicha. Todo era absolutamente tradicional. Carlos, yo, mira, quiero citar un estudio de la ONU que hizo hace muy poquito, que dice que en Estados Unidos está entre los países que lideran la violencia intrafamiliar y también situaciones de agresión contra mujeres que termina finalmente en la muerte de estas mujeres, y hay una característica no menor, tiene que ver con mujeres embarazadas y con hijos muy pequeños. Por lo tanto, vemos que esta situación en Estados Unidos es más frecuente de lo que uno pensaría. Carlos, yo no sé, tú que vives allá, ¿lo dimensionas de esa manera? O sea, ver un caso tan crudo como este, lamentablemente, ¿no es tan alejado? Sí, me llama la atención que haya ocurrido en ese lugar específico, con la casa, sino que en el barrio, en la casa perfecta, en el lugar perfecto, poco, Carlos, porque es lo mismo que lamentablemente, y quiero que se entienda en el contexto, cuando una persona o una familia sufre constante violencia intrafamiliar, obviamente nadie desea que ocurra lo peor, pero no es tan sorpresivo. En esta circunstancia que la familia era perfecta y no había nada, que ocurriera es menos común, es menos frecuente. Pero sí hay un dato que Mike acaba de decir un ratito atrás y que es súper clave. Esta persona tenía sobrepeso. Cuando uno baja de peso, lo sé, uno se pone bastante de mal humor. Porque empieza a cambiar las dietas, uno quiere comer lo que uno se acostumbra a comer, obviamente uno anda, exactamente, uno anda más enojado, más irritable. Y a eso, ¿y por qué este señor, si ya tenía una familia constituida, no había problema, su esposa lo quería, si era gordo, flaco, su esposa lo amaba igual, ¿por qué él quiere cambiar su apariencia? No hay nada médico, es muy joven, no tiene ninguna trascendencia que le va a afectar a su salud. Entonces él comienza a bajar, obviamente sus cambios de humor varían, lo puede poner más agresivo, pero tiene que haber un por qué él quiere cambiar su apariencia física. Y ahí voy a tomar lo que dijo Lama también. ¿Por qué? Había otra persona en su vida, él quería ser atractivo para otras personas y a lo mejor este nuevo embarazo le cayó como un balde de agua fría y lo vimos en el video. No es la expresión de los papás, oh, qué bonito, voy a tener un nuevo hijo. Es efusivo para los gringos en general. Ellos son poco efusivos, pero para este tipo de situaciones sí son más efusivos, son más explosivos, gritan más, son más expresivos. Me llama mucho la atención el video. Entonces empezamos a poner las piezas del rompecabezas juntas. Tú dices que a lo mejor en ese minuto ya se estaba gestando algo, ya existía, por ejemplo, una posible otra persona, que a lo mejor por eso no fue tan efusivo, ya tenía un plan a lo mejor de terminar con este matrimonio, no de asesinar, tal vez de separarse.
Puede ser, y eso es lo que tomo nuevamente lo que dijo Lama, que en la generación o lo que estamos viendo ahora, hay muchos que no enfrentan los problemas. Hay mucho temor a la frustración y de cambiar. Y si uno tiene un plan y ese plan varía, porque en la vida es así, la vida tiene un plan y estamos acostumbrados a una cosa y la vida nos puede llevar para otro lado. Como este caso de Watts, que le cambió la vida porque va a tener un tercer hijo y eso a lo mejor le cambió los planes que tenía en su mente. Pasa que hay una cuestión que se da mucho en estos tiempos, no sé si le ha pasado a alguno, pero de repente tú ves una persona y decís, no sé, te voy a inventar, anda en un auto de un gallo que es como, no sé, un auto así deportivo. Claro, uno mira y dice, él no tiene hijos. Y tú miras a un tipo que anda en el típico camioneta donde se abre el portátil y dices, él tiene una familia grande. O sea, ¿a qué voy? Siempre el pasto es más verde en la casa del vecino. El que tiene la familia, mira por la ventana al otro que va en este descapotable, que no tiene ningún tipo de preocupación, que todo lo que gana es para él. Claro. No tiene que estarle dando dinero a nadie, ni que se vaya perdiendo lo que él gana. Y finalmente, claro, lo mira y hay una cosa ahí extraña, porque hay una cosa con la vanidad. A mí me parece que el tema de cuando él baja de peso es un tema directamente ligado a la vanidad. Y cuando la vanidad va creciendo y vas viendo que esa vanidad se va alimentando a las personas que te rodean, tú vas cambiando los intereses de lo que quieres. Porque va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero lo trato de decir sin ofender. Tus intereses cuando tú no eres atractivo son distintos a cuando tú eres atractivo. Claro. Para el sexo opuesto. Cambia diametralmente tu forma de vestir, tu forma de vivir, tu forma de expresarte. De relacionar. Entonces, me parece que eso va ligado a esto. Siento que hay un tipo que, perdón por lo que voy a decir de verdad, decide en un minuto borrar lo que tenía para poder empezar esta nueva vida distinta. Creo que hay una cosa, insisto, lo decía anteriormente Carlos, que va con los tiempos de hoy. Hay una malformación respecto, y ni siquiera me refiero a querer crecer o no crecer, que va en cómo muchas personas en sí mismas que al final quieren que todo lo que los rodea sea para ellos. Me parece que acá hay un quiebre psicológico que va ligado a eso. Ahora es loco pensar que eso te lleve a matar a tu familia y a tu hija, porque uno, o sea, yo otra salida, me divorcio, me porto mal, en fin. Vamos al día del asesinato. Estamos en el martes 14 de agosto del año 2018. Shannon, la esposa, 15 semanas de embarazo, llega a su hogar a las 2 de la mañana porque estaba con una amiga ahí disfrutando de la vida, Nicole Utoft, quien va precisamente a dejarla. Cuando llega a la casa, este hombre, su marido, está despierto. Él la estaba esperando. No me queda tan claro qué tenía en su mente en ese momento, si ya tenía esta decisión. El caso es que ellos tienen relaciones íntimas. Y en medio de eso, posteriormente, ella le hace la pregunta porque se entiende que, producto de su embarazo, estaban un poco distanciados físicamente. Y en el momento del acto, ella le pregunta si él tenía un amante y él le responde que sí. Y en lo que entendemos que ella se lo saca de encima, así como claramente. O sea, se tira un balde de agua fría a la situación. Y él se enoja y en la posteridad él se abalanza y la ahorca. Y la mata por asfixia con el hijo que venía en camino en el vientre de su esposa. En los próximos 20 minutos lo que va a suceder es que él va a subir al segundo piso. Son las 2 de la mañana, un poco más debe ser después de que ellos hacen su acto amatorio. Saca a sus 2 hijas pequeñas, las sube en la camioneta, las envuelve en una sábana y sin entrar en detalle, en un rato más, él ya tenía toda su familia, a las 4 personas, esposa, 2 hijas y el hijo por nacer, completamente asesinados. Y llega al siguiente lugar, que es donde él trabajaba, que es una empresa de explotación petrolera. No conforme con eso, aquí ocurre algo que yo tengo que entender. Porque, por favor, es un acto de locura, de enseguecimiento, lo que sea. Tú acabas de matar a tu esposa embarazada, tus 2 hijas pequeñas que adorabas. Y vas al trabajo, la tiras a un tanque de petróleo para deshacerse de los cuerpos. Y él dice, bueno, ya que estoy acá y en pocas horas más entro a la pega, me quedo acá y cumplo con mi jornada laboral completamente normal. Carlos, por favor, ¿qué está pasando en la mente de esta persona o de un ser humano cualquiera que luego de hacer eso va al trabajo como si nada? Es que la verdad es que a mí me supera, pero con creces, porque de verdad que no me supera, no lo entiendo.
Sí, acá ya sabemos cuál fue el motivo del por qué asesinar a su mujer. Él tenía un amante. Claro. Y no tuvo los pantalones para divorciarse. Y a lo mejor el plan era dejar a su esposa, dejar a sus hijas, pero como su esposa quedó embarazada nuevamente, le arruinó los planes. Y comete el crimen y asesina a su esposa y asesina a sus hijas. Y lo que tú dices, después se queda trabajando. Y él declara al momento de cuando los vecinos lo ven y la policía lo comienza a interrogar, dice, no, yo fui a pescar. Yo fui de pesca. ¿Y cómo fuiste de pesca? Sí, ahí están los videos y saliendo de la casa, ven obviamente sacando estos bultos envueltos en frazadas y en sábanas y les dice, no, son mis cañas de pescar, es mi equipo de pesca. Y ahí a la policía le empieza a llamar la atención porque cuando él veía estos videos durante el interrogatorio se empezó a poner nervioso y no quería ver las imágenes. El lenguaje no verbal fue decidor para las policías. Pero sí actúa fríamente en base a lo que tú dices. El tipo se queda ahí, asesina a su familia, las arroja a los pozos petroleros y dice, para no llegar tarde, voy a quedarme a trabajar. Entonces el tipo siguió trabajando el resto del día. Estás viendo tú en Así Somos, el monstruo de Denver. Estamos hablando del caso de este padre homicida. Asesinó a su mujer embarazada, asesinó a sus 2 pequeñas hijas sin piedad y después terminó confesando, y ahí ya quiero agarrar porque tú hablabas del interrogatorio, Carlos querido. Es un interrogatorio que por lo menos a mí me llama la atención. Yo no sé si es una práctica normal, si se hace acá en Chile, se hace en Estados Unidos, pero él no le termina confesando a la policía en sí. Él termina confesándole al papá, porque la policía invita al padre a esta sala de interrogatorio. Exacto. Y de alguna forma como que lo quiebra emocionalmente. Esa es una técnica que se utiliza en Estados Unidos, se utiliza justamente acá en Chile. Es el padre de él a quien le confiesa, para que no quede son técnicas de interrogación que se deberían usar porque las técnicas de interrogación también van evolucionando con el tiempo. Obviamente aquí no hay tortura ni ninguna de esas cosas raras que no deberían existir, por supuesto, en ningún tipo de interrogatorio. Entonces él llega y se hace el interrogatorio como un sospechoso más, como un testigo. Y como siempre les he dicho, el círculo cercano siempre es interrogado, así como interrogan a los vecinos. Una vez más toman la interrogación, obviamente, a la persona que está buscando a su familia desaparecida. Pero cuando estos policías ven este comportamiento errático, cuando observa las cámaras de seguridad de las casas vecinas, él empieza con este lenguaje no verbal de no mirar las cámaras, de ponerse nervioso, de quitar la vista al monitor donde le están mostrando las imágenes. Y ahí la policía dice, ok, esta persona está extraña, vamos a llamar a su familiar directo y vamos a llamar a su padre. Y ahí el padre, cuando lo llaman, Watts lo ve y por supuesto se quiebra y le dice y le confiesa a su padre todo lo que había ocurrido. Ay, qué Vamos tremendo. a seguir con este caso, Salfate, porque hay mucho más. De hecho, tenemos entrevistas. Absolutamente. Tú mencionabas que finalmente Chris Watts le confiesa a su padre el crimen terrible que cometió. La pregunta es la siguiente: ¿qué dice el padre de ella, de Chana, el suegro del asesino, quien lo encara durante el juicio y lo que le dice es lo que lo tilda en la prensa de aquí y para siempre? Todo eso y mucho más antecedentes a la vuelta de esta breve pausa comercial. No se vayan. Ya estamos de regreso aquí en Así Somos, en esto que ya es madrugada, día miércoles, haciendo martes policiales junto a Carlos Gutiérrez y todo el equipo de Así Somos. Salfate, nosotros vamos a seguir porque ya lo anunciabas tú antes del corte justamente. Hay unas palabras que conmueven del padre justamente de Chana. Muchas gracias por el nombre. Quien en videos del matrimonio, él le decía a este asesino de Denver, le decía, gracias por devolverle la alegría a mi hija. Gracias por ser tan buen hombre. Y terminó siendo el asesino de su hija y sus nietas. Es por eso que durante el juicio finalmente se rompe, no aguanta más. El suegro del asesino, el papá de Chana, mujer embarazada con 2 hijitas que ya vivían en familia, rompe en el juicio
y se dirige así a quien hasta ese momento, obviamente, se sabe que es el asesino de toda su familia. Atención. I trusted you to take care of them, not kill them. And they also trusted you, the heartless monster, and then you take them out like trash. You disgust me. They were loving and caring people. You may have taken their bodies from me, but you will never take the love they had from me. Qué dolorosas esas palabras y pensar que el padre tenía tanta confianza en su yerno, finalmente. Es una locura, sobre todo de todos los antecedentes que hemos sabido después, como por ejemplo, él decía, él estuvo toda la madrugada del 14 de agosto en eso, estuvo planificando cómo esconder los cuerpos, estuvo en su lugar de trabajo hasta que llegaron sus compañeros. O sea, tuvo una frialdad para poder llevar esto adelante. Días posteriores habló con la prensa, participó activamente en la búsqueda de su mujer y sus hijas, actuando. De verdad, yo no sé, Carlos, cómo una persona puede desdoblarse de esa manera. De una personalidad tan apacible, de una persona tan ejemplar que demostraba tanto amor real por su familia, porque tampoco era un papel que él jugaba, sino que todo nos indica que él de verdad quería mucho a su familia. ¿Cómo puede cambiar el chip así de un día para otro y mantener este rol, esta actuación, este juego de que aquí yo soy la víctima, yo soy el hombre preocupado, que por lo demás cautivó y conmocionó a todos los espectadores? Porque si tú ves a un padre joven que llora por sus hijas y mujer, tanta mujer, cierto, que hace obviamente sensibilizar mucho más el caso, sobre todo cuando hay menores, tú le crees rápidamente, o sea, ¿qué duda cabe? Monty, y déjame agregarte un antecedente. Yo creo que es clave la imagen que tiene él, agarrando lo que decía Lama hace un rato también, porque de hecho cuando ya se supo que él era el asesino, y el documental se hace cargo de eso también, Carlos, había muchas mujeres que lo defendían. Lo defendían y decían, no, es que su mujer lo tiene que haber vuelto loco, porque míralo, si es muy lindo, tiene la carita perfecta. Y mucha gente lo defendía justamente pensando que era culpa de la mujer. Sí, Ted Bundy es otro ejemplo de eso. Lo que pasa es que cuando ya son atractivos, comienza a generar este efecto más contraproducente y la gente lo odia o lo ama. Sí. Empiezan como a enamorar un poco. Exacto. Me acuerdo perfectamente de esto cuando estaba todavía no se sabía qué es lo que ocurría. Ya a esta persona vienen, la llaman, la amiga de Shannon la llama por teléfono y lo llama a su trabajo y le dice, oye, tu esposa está desaparecida, Shannon está desaparecida, hay que buscarla. Y ahí él pide permiso en el trabajo, se va a su casa y empieza esta búsqueda frenética de su esposa embarazada y sus hijas. Y él participa activamente, él sale en todos los canales de televisión, él participa, él conversa, él da entrevistas y él informa a la comunidad de Estados Unidos que por favor cualquier información, que si alguien sabe dónde están sus hijos, dónde está su esposa, que lo llamen por teléfono y que avisen a la policía local, etc. Y él era muy convincente, todos creímos en ese caso y todos estábamos pendientes de lo que ocurrió porque era una noticia nacional. Y fue una cachetada enorme cuando nos dimos cuenta después de que pasaron un par de días y se empezaron a descubrir estas cosas. También los vecinos salían y ahí todos empezamos a, ok, parece que no es tan perfecto, que hay algo raro, y empezaron a salir y obviamente ya ocurrió todo lo que nosotros sabemos hasta el día de hoy. Lo que tú mencionas lo tenemos en video, querido Carlos, en el momento en donde se entiende y todo un país buscando a esta mujer embarazada junto a sus dos hijas, y es el que posteriormente se sabría es el asesino, pide ayuda a través de las cámaras diciendo, explicando cuál fue el contexto de la desaparición de su esposa. Mira. She came home from the airport 2 a.m. and I left around 5:15. She was still here. And like about 12:10 in that afternoon, her friend Nicole showed up at the door. Like I had texted Shanann a few times that day, called her, but she never got back to me, but she wasn't getting back to any of her people as well. And that's what really concerned a lot of people, is like, if she's not getting back to her, like if she doesn't get back to me, that's fine, like she gets busy during the day, but she didn't get back to her people, which was very concerning. And Nicole called me when she was at the door, and that's when I came home. And then walked in the house and nothing was vanished, nothing was here. I mean, she wasn't here, the kids weren't here, nobody was here.
Y está mintiendo. Sí, está... Pues lo sabemos. Hay dos cosas. Qué raro que la gente que trabaja en la tele haga un plano donde le habla al periodista para allá, tomando en cuenta que la cámara está a este lado. O sea, nunca encara la cámara, primero. Segundo, es llamativo que el discurso es bastante prendido, como súper ordenado el discurso. No hay escapes emocionales cuando estás viendo una situación de este tipo. Sí, como que no es la víctima. Claro, no se quiebra, no le pasa nada. Y tercero, ¿sabéis qué? Voy a insistir en esto. Me parece que es un caso, un tipo a analizar. Me encantaría saber si hay datos, por ejemplo, de cómo fue su juventud o infancia. Si cuando era chico posiblemente tendía a tomar algún tipo de animal y torturarlo para entender un poco. Porque tengo la sensación que esto era un tipo, era como una bomba de tiempo. Era alguien que el reloj se le fue agotando hasta que finalmente termina provocando... O sea, siempre tuvo este monstruo, como le puso su suegro, dentro. Lo que pasa es que finalmente fue creciendo y finalmente en el peor minuto de todos y en un momento álgido de su vida decide tomar la vida de su familia. Es bastante llamativo. Pero, no solamente... eso también puede ser la explicación lógica y capaz que no. Y también, capaz que él no sabe que es así. Claro, por supuesto. O sea, por eso te lo digo. Me encantaría. Creo que es un tipo, más allá de lo morboso y terrible que es el caso, a analizar. Me parece que hay algo importante ahí. Me parece que uno podría tratar de entender ciertos comportamientos que podrían en el tiempo ayudar a personas que van por ese camino a no llegar a ese límite. Claro. Porque, insisto... A lo mejor todos estamos a un límite de la maldad. Yo sé que tú estás muy cerca, pero me parece que en este caso, y las imágenes que vemos un tipo totalmente desconectado y que además no quiere encarar el caso porque no mira la cámara, como lo dijo Carlos anteriormente. Dijo, ¿sabes qué? Él cuando mostraron los videos de cuando subía al vehículo, no quería mirarlo. Tampoco quiso mirar la cámara en el momento en el cual cuenta, donde todavía no es cuestionado. Quiero hacer una pregunta que es solamente porque, a propósito de lo que dijo Lama nomás. Él se quería ir de su familia, eso está claro. Claro. Llega su esposa, tienen relaciones, ella algo entiende, le pregunta si tiene un amante, le dice que sí, y ahí se arma todo. Si ella no le hubiese preguntado eso, y ella no se enoja, y él no se enoja más, ¿puede que se haya ido nomás de su casa y nunca lo hubiera asesinado a su familia? ¿Cabe esa posibilidad? Sí, es una posibilidad. De hecho, el discurso sí es aprendido, es una mentira que él va creando y va disfrazando y se la cree. Claro. Evidentemente se cree la mentira, ya está ahí, ya está metido en el barro y tiene que seguir como sea. Pero yo creo que esa pregunta fue el gatillante para que él cometiera este delito. Él ya tiene un amante. A ver, en Estados Unidos normalmente es una idiosincrasia y una cultura diferente a la nuestra. Los anglosajones en general son más fríos para pensar en ese sentido, y si alguna persona tiene un amante, normalmente no tienen amantes. No es como nosotros latinos que sí tienen amantes y para nosotros es normal. Ellos si antes de tener un amante ya no se sienten conformes con la vida que tienen, dan el vuelco, el cambio y listo. O sea, fue bonito, tenemos hijos, te voy a seguir pagando la pensión y chao. Como debiera ser. Entonces, claro, así debería ser, exactamente. Y entonces para todos nos llamó mucho la atención que él tuviese un amante y lo mantuviera de esa forma. No, ocurre, pero no es tan frecuente como estamos acostumbrados nosotros en Latinoamérica. Entonces eso puede haber sido sí o sí un gatillante esa pregunta, y ahí se genera esa discusión. Seguramente le dio el minuto de locura o de sin pensar, la empezó a asfixiar y le causó la muerte. Y después ya se encontró con eso, y qué hago con mis hijas. Y la mentalidad y lo que él piensa después es brutal. Es una locura pensar el por qué y cuál fue la respuesta de él a todas esas acciones. Perdóname, Carlos, ¿qué pasa en el cuerpo de una persona cuando asesina a otra? Posteriormente al asesinato, ¿hay un shock de adrenalina? ¿Hay una baja? ¿Cómo funciona el cuerpo después de ese minuto? Me imagino que algo tiene que ocurrir ahí que después estás tan, por decirlo, perturbado por lo que ocurrió, que eres capaz de tomar una tan mala decisión como terminar de deshacerte de toda tu familia. O sea, tiene que haber algo que pasa en el cuerpo, ¿no? Sí. Normalmente cuando se genera un homicidio, esta persona está excitada y, por supuesto, depende de las circunstancias. Una persona que va a robar o va a asaltar y produce un homicidio, en ese proceso él sabe que va a ir a robar. En este caso, él nunca pensó que tenía que matar a su familia y su esposa la hizo con lo que tenía, que eran sus manos, y por eso la ahorca. Recuerden que estaban los dos desnudos. Y después, cuando ya se ve enfrentado en esta situación y se ve ya envuelto en esto, él toma la decisión, que es la más ilógica, por supuesto, por un padre,
pero hay que entender que el hombre en ese sentido es más... La mujer, una madre, es más difícil que mate a sus hijos. En el caso del hombre, podríamos llamarlo, obviamente no es normal, pero podría ser un poco más común. Porque el apego es diferente, el vínculo es totalmente diferente el de una madre que el del padre. Entonces él piensa dentro de su mente retorcida, dice, ya maté a la madre, mato a las hijas y me limpio y me saco todo de encima y empiezo mi vida de nuevo. Eso es lo que él quería. Nosotros ya lo vimos a sabiendas de que está mintiendo porque está resuelto el caso de cuando él le explica a la prensa el contexto de la desaparición de su familia. Sin embargo, insistamos, este hombre adoraba a sus hijas. Entonces, veamos este nuevo registro donde él, a sabiendas que él las asesinó, le pide al pueblo norteamericano que lo ayude a reencontrarse con ellas y le pide a sus hijas que por favor vuelvan a casa. A ver si es capaz de sostener ese carepalo, esa mentira, cuando sabemos ya que él fue el asesino. Atención. If somebody has her, just please bring her back. I just want them back. I just want them to come back. And if they're not safe right now, that's what's tearing me apart. Because if they are safe, they're coming back. But if they're not, this has got to stop. Like, somebody has to come forward. Alguien tiene que hacerse responsable, son parte de sus declaraciones que les daba la prensa justamente. Sí. Y sigue siendo el responsable. Carlos, bajo tu experiencia, porque a ver, acá a mí me da la sensación desde la inexperiencia que tal vez él no siempre quiso matar a las hijas desde el minuto 1. ¿Por qué te lo pregunto? Porque cuando él asesina a su esposa, está terminando el acto, por más macabro que suene, y entra justamente una de sus hijas y lo ve. Me da la sensación de que después él sube a sus hijas vivas al auto, con la mamá muerta, y tiene más o menos un trayecto de 45 minutos para analizar qué es lo que va a hacer. ¿Puede existir, a lo mejor bajo tu experiencia, que él efectivamente quería solo matar a la mamá, no matar a las hijas, quedarse a lo mejor con las hijas, y después, producto de que esta hija lamentablemente entró a la habitación, terminó asesinándolas ya porque iba a quedar una prueba viva de lo que le había hecho? Es una opción que lamentablemente la hija haya sido un testigo ocular de esa horrible... A pesar de que muchos no iban a entender, escena. Pero... Exacto. Pero recordemos que Watts, al realizar todo esto dentro de su mente, él pensaba que con esto iba a deshacerse de su familia y con esto iba a quedar limpio. Claro. Iba a poder empezar una vida nueva. Claro. Entonces... yo no creo que esta persona haya estado con un problema mental de antes ni nada. Esto está planificado y el tipo está totalmente consciente. Por algo se queda a trabajar. O sea, él tiene la conciencia de saber que si va a la casa y vuelve no alcanza a llegar a tiempo a su trabajo y obviamente va a generar sospechas. Entonces, él lo hace todo consciente. Sí. Y qué mejor que lanzarlas a los pozos de petróleo. Nadie las va a encontrar ahí, supuestamente. Pero ¿sabéis qué? Consciente, pero cometió hartos errores en sus declaraciones, como veíamos en el video anterior al que recién vimos. Él dice, yo la llamé y no contestó. Y luego los investigadores, cuando van a la casa a revisar la escena del crimen, se encuentran justamente con el celular de Shannon, se encuentra también con todos sus documentos, se encuentran con los remedios de sus hijas, con la ropa de las niñas, o sea, nada que indicara que la mujer habría tomado a las niñas para irse, por ejemplo, a otro lugar. O sea, ahí de partida ya error número 1. Y lo otro también es que la denuncia de esta desaparición la hace la amiga, su amiga Nicole, con la que estuvo trabajando el día anterior. Recordemos que Nicole la va a dejar a la casa a las 2 de la mañana y al día siguiente, el 14 de agosto, Nicole dice, no veo a mi amiga, no me contesta, no me llama, y después de unas horas ella decide poner la denuncia en la policía. Entonces, si este marido estaba tan preocupado y estaba tan angustiado, ¿por qué no fue él a poner la denuncia a la policía y lo hace su mejor amiga? Y no solo se quedó con eso, Monty, porque cuando él, a través de la prensa nacional, dice, por favor, si es que alguien se las tomó, regresen a mis hijas particularmente, claro. Y si que tú, Shannon, te fuiste, por favor vuelve, te estamos esperando, todo lo demás. Sin embargo, cuando él es llevado para testificar, comienza él de a poco a confesar, comienza a derrumbarse, como ya nos explicaba Carlos, de que no puede sostener esta mentira, de que no es capaz de ver los videos que finalmente demuestran que él no hizo aquella madrugada lo que él decía que fue a pescar, sino que llevó el cuerpo de su familia al lugar de trabajo donde los tiró un pozo de petróleo. Pero sin embargo,
trata todavía de salvarse echándole la culpa a su esposa a partir de lo que él declara y que bien anuncia el siguiente titular. Atención con esto, mira que ya lo estaba diciendo Michael, y aquí esto se pone bravo. El monstruo de Denver dice, asegura que mató a su esposa porque ella había estrangulado a sus hijas. A ver, aquí ya está atrapado, el hombre está encerrado y por lo menos tiene que confesar de que algo él tuvo que ver. Claro. Pero él decide, ok, asumir el asesinato de su esposa, pero no el de su hija, y inventa esto. Eso es producto de su conciencia, que él dice, yo no quiero creer que maté a mis hijas, o es simplemente estar tratando de zafar de una mala manera, ¿no? Exacto, él es parte del plan. Él sabe que asesinó a sus hijas, pero necesitaba sacarse esa culpa o que no lo condenaran por ese delito, porque él sabe que ya lo están descubriendo. Entonces, él inventa esta excusa. Resulta confesar y asumir su homicidio, y también su abogada pide perdón, Salfate. Estamos en el juicio. La verdad es que Chris Watts se rompe ya por completo, no tiene cómo sostener ninguna mentira sobre otra, cuando las cámaras de los videos le enseñan cómo él, pese a toda la historia que elucubró, se ve cómo está llevando el cuerpo de su esposa y de sus hijas a la camioneta. Se acabó todo, no hay nada que hacer. Que fue a pescar, que no la ha visto, que no sabe si llegaron, que le echa la culpa que la esposa finalmente los mató. La verdad es que él, de la manera displicente en que transporta los cadáveres que él mismo provocó de su propia familia, finalmente generan de que él ya no se insiste más, se queda callado, no se sigue defendiendo porque la evidencia está a la vista. Y es en aquel momento cuando él, como digo, no emite más palabras, pero es su abogada quien decide hacer el siguiente testimonio. Te pasaste. Although he understands that words are hollow at this point, he is sincerely sorry for all of this. Court is going to sentence you, sir, to life in the Colorado Department of Corrections with no possibility of parole. Decían que la abogada estaba pidiendo perdón por él y por ella. De verdad, sí, porque le creyó, lo defendió, pero a muerte. Claro, que ahí está un dilema ético. Porque no es como esto de que perdedores o ganadores, apoyar al que... Sino que hay un tema cuando esto es descarnado. O sea, estamos hablando de un caso que posiblemente... No sé si nos vamos a volver a topar en el tiempo con algo así, o peor aún, que a lo mejor se termine transformando en un comportamiento que se siga viendo. Además, creo, y por lo que comentábamos en comerciales, para los que no ven el documental, yo no lo he visto, recomiendo que lo vean, que él le habría propuesto a su esposa abortar a este tercer hijo. Lo que denota que no tenía ningún tipo de interés en volver a ser padre. Lo que también, como decía Carlos, este es el momento en que el fondo se ve ser papá. Ahora es que no puedo dejar a esta familia de ser mi vida de nuevo. No queda muy claro si le propone, finalmente, esa parte no queda muy clara, Carlos, a lo mejor tú tienes más antecedentes. Si le propone hacer un aborto o él la droga de alguna forma e intenta que haga un aborto sin el consentimiento de ella. Eso por lo menos en el documental a mí no me quedó muy claro, pero era tema que también se conversaba. Cualquiera de las dos. Sí, o sea, cualquiera de las dos es ridículo. Sí, lo que pasa es que el objetivo final de este hombre, el por qué mata a su familia y por qué mata a sus hijas, dentro de su mente retorcida, era para quedarse solo y poder entablar una nueva vida con esta pareja que él tenía fuera del matrimonio. Y la solución era matarlo. Y la solución fue matar a su familia completa, porque así quedaba con el camino libre. Oye, es terrible, pero también hay algo súper curioso, que hay una fuente de la revista People que ha seguido muy de cerca el caso, que dice que cuando Chris Watts se entera de que Netflix había hecho un documental con su historia, él dijo que odiaba saber que existía esto, que jamás lo iba a ver porque le daba una vergüenza tremenda. ¿Podríamos creer en esas palabras de arrepentimiento? No, sí, no ¿O es creo, parte también de su narcisismo? No creo que en la cárcel pueda haber Netflix, para empezar. No, de partida no lo va a ver. No lo va a ver. Y él dijo que, aunque... Claro, pero él dijo que aunque pudiera verlo, no lo vería. Es difícil, yo creo que incluso pensando y conociendo la mente fría de él, yo creo que él está tirando a ver si le cae algo de plata por la serie de Netflix por los derechos. Oye, es terrible. Una de las últimas escenas son los padres de él hablando en el juicio, y la mamá llorando entre lágrimas le dice: no te entiendo, te perdono y te sigo amando. Es de verdad tremendo. Estamos llegando de esta forma a un gran capítulo de
Así somos, martes policiales. Carlos, muchas gracias como siempre. Gracias, nos vemos, que estén bien. ¿Adelantamos lo que viene el viernes o no? ¿Se puede? No. Tenemos, no, una Es que yo... ¿Podemos no? Es que ¿Podemos decirlo? El viernes imperdible. Sí, el adelante, viernes Carlos. imperdible, ya me dieron la autorización, lo podemos decir. El viernes en Secretos Forenses imperdible vamos a hablar de la muerte de el otro rey, Michael Jackson, que además sabremos secretos con nuevos antecedentes y los secretos de Michael Jackson durante toda su vida. Pero no adelante más. No, pero es imperdible. Eso es imperdible. El Mono Pauls, tenía que ver. Yo los voy a ver desde mi casa ese viernes y nos reencontramos mañana a las 12:30 de la madrugada. El monstruo de Ñuñoa. El monstruo de Quilín. Ahí está, maestro. Mañana. Maestro, un energúmeno, un Sasquatch. No lo voy a perder, amigo. No, no puede ser.